Ya está. Entonces el límite cuando t tiende a 0 de la tangente de 6t sobre el seno de 2t, para calcularlo, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el valor al cual tiende el límite. Entonces diríamos tangente de 6 por 0, que sería 0, sobre el seno de 2 por 0, que sería 0. La tangente de 0 vale 0, el seno de 0 vale 0. Queda la forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces reescribimos todo en términos del seno y del coseno. Nos quedaría que la tangente de 6t es el seno de 6t sobre el coseno de 6t entre el seno de 2t, que este podría estar escrito entre 1, porque no tiene denominador, entonces podemos ponerle que su denominador es 1. Y como tenemos el cociente de expresiones algebraicas, entonces lo podemos dividir realizando una multiplicación de la expresión del numerador por el recíproco del denominador. Muy bien, ya está. Y entonces, aún así, alguien podría decir, pero todavía se sigue presentando la forma indeterminada. Sí, tienen toda la razón, pero recuerden que nosotros en los límites trigonométricos tenemos que buscar alguno de los 4 límites que vimos al principio. Uno de ellos es este que les muestro a continuación. El límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. O bien, el límite cuando u tiende a 0 de u sobre el seno de u, el cual vale 1. Entonces, para que ese límite aparezca, pues aquí tengo que dividir entre 6t para que el argumento de este seno aparezca en el denominador. Pero si abajo multipliqué por 6t, arriba también tenemos que multiplicar por 6t para que nuestra expresión no se altere. Después aquí tenemos que el argumento del seno es 2t, entonces multiplico aquí por 2t y abajo también por 2t para que mi expresión no se altere. Y entonces los ordeno para que estos límites que necesito aparezcan. Entonces nos quedaría, a ver, déjenme ver, nos quedaría el límite cuando t tiende a 0 de el seno de 6t sobre 6t por 2t sobre el seno de 2t. Muy bien. Entonces ya llevamos, fíjense, ya tomamos estas expresiones. No hemos terminado, pero quiero mostrarles qué expresiones ya utilizamos. Ya utilizamos esta expresión, esta y esta. Ya utilizamos esta expresión y esta. Nos hace falta de utilizar esta expresión y esta otra expresión, que los pongo en una tercera, en un tercer factor. Entonces me quedaría 6t, que es la expresión en rojo del numerador que me hacía falta, sobre 2t coseno de 6t. Muy bien. Y entonces simplifico algo antes de pasar a calcular el valor del límite. Entonces t entre t da la unidad. ¿Por qué razón? Pues porque todo se está multiplicando, porque no hay signos de más o menos entre ellos. Entonces por eso se puede simplificar. Y entonces, por las propiedades de los límites, tenemos, esta es una función que depende de t. Esta es otra y esta es otra. Entonces, cuando vimos los teoremas de límites, decíamos, el límite de un producto de funciones se puede calcular como el producto de los límites de cada una de las funciones si es que el límite existe. Entonces, vamos a escribirlo de esa manera. Nos quedaría el límite cuando t tiende a 0 del seno de 6t sobre 6t por, voy a poner con otro color, el límite cuando t tiende a 0 de 2t sobre el seno de 2t por, y ya con otro color al final, permítanme, el límite cuando t tiende a 0 de 6, bueno, también simplificando 6 entre 2 nos queda 3, 3 sobre el coseno de 6t. Y entonces ahora sí, puedo hacer cambios de variable si es que ustedes todavía no les queda claro ese proceso. Entonces decimos aquí, en el primer límite en color rojo, puedo decir que u será 6t. Y entonces digo, si t tiende a 0, ¿a qué tenderá u? Esa es mi pregunta. Pues muy sencillo, simplemente en esta expresión sustituyo el valor de t igual a 0 y observo que me queda.
6 por 0, pues es 0. Y ya está. Entonces U tiende a 0. Y entonces me quedaría el límite cuando U tiende a 0 del seno de U sobre U. Ahora sí tal cual. Y entonces ahora para la segunda expresión tendría. Ahora voy a usar otra variable. Voy a decir si M es igual a 2t, que es el argumento de la función seno, y si t tiende a 0, ¿a qué va a tender m? Otra vez sustituyo aquí el valor de t igual a 0 para saber a qué va a tender m. Y tiende a 0 también. Entonces sería el límite cuando m tiende a 0 de m sobre el seno de m. Y por último, la expresión en verde, que a esa no le hago cambio de variable porque pues no tengo un límite que haya usado. Entonces, bueno, ya sabemos que la expresión en el factor en color rojo vale 1. El límite del seno de u sobre u cuando u tiende a 0 vale 1. La expresión en color azul de límite de m sobre seno de m cuando m tiende a 0 también vale 1. Y la expresión en verde pues simplemente sustituye el valor al cual tiende el límite. Entonces en 3 es una función constante que no hay t que sustituir, se queda igual. Y en el denominador sería coseno de 6 por 0, o sea, coseno de 0. Y sabemos que el coseno de 0 pues vale 1. Entonces me quedaría 3 sobre 1, que sería simplemente 3. Y ahora sí, 3 por 1 por 1, pues nos queda 3. El límite existe y vale 3. Y ese es el resultado. ¿Sí? Y si, Profesor, sí, te escucho, dime. ¿le puedo- Nada. Si nosotros sustituimos el valor al cual tiende el límite, nos quedaría 1 menos el coseno de 0 sobre 0 al cuadrado. El coseno de 0 vale 1 y 0 al cuadrado pues es 0. 1 menos 1 es 0 y nos queda 0 sobre 0. Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, como tenemos una resta de una constante por una función trigonométrica, pues podemos multiplicar por el conjugado de esa expresión. Entonces vamos a escribir el límite original que teníamos y vamos a multiplicar por el conjugado del numerador, que sería 1 más coseno de x, y dividir entre esa misma expresión. Recuerden que multiplicamos y dividimos por una expresión, pues para que nuestro límite original no se altere. Entonces ya nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de, y aquí en el numerador tenemos un producto de binomios conjugados. ¿Y qué nos da cuál es el resultado de multiplicar binomios conjugados? ¿Se acuerdan? Ajá. A cuadrada. Menos b cuadrada. Exacto, que se llama Diferencia de cuadrados. diferencia de cuadrados. Exacto, muy bien. Entonces, Marian, ¿me podrías decir cuál es el resultado de esa multiplicación de los numeradores, por favor? Sería 1 ¿Sí? menos ¿Sí? coseno cuadrado de x. Exacto, muy bien. En el denominador nos quedaría x cuadrada por 1 más coseno de x. Muchas gracias, Marian. Y entonces, bueno, nosotros sabemos de las identidades trigonométricas que repasamos en el tema 1 de álgebra, que el seno cuadrado de x más el coseno, permítanme, más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, si de esta expresión despejo al seno cuadrado, observo que me quedaría 1 menos el coseno cuadrado, que es lo que tengo en mi límite. Entonces, escribiría el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de x sobre x cuadrada por 1 más coseno de x. Y de nueva cuenta, como lo hice en el ejercicio anterior, voy a separar en factores donde aparezcan cualquiera de los 4 límites que les dije que se tienen que saber muy bien en este tema de límites trigonométricos. Entonces, si están de acuerdo conmigo, lo separaría como el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Porque, pues, del seno cuadrado lo puedo descomponer como seno por seno. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x también. Porque fíjense, seno por seno es seno cuadrado. Y x por x, pues es x cuadrada. Y ya nada más me falta una expresión. ¿Cuál sería? ¿Quién me puede decir cuál es la expresión que me falta? También es un cociente. 1 sobre 1. Exacto, exacto. 1 sobre 1 más coseno. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya entonces todos estos límites yo ya sé cuánto valen. Entonces adelante, ¿quién me puede decir? ¿Qué escribo en el primer factor? Bueno, Ajá. sería 1 Sí, muy bien. ¿Por? 1
Sí, muy bien, de aquí. Por 1/2, porque sería Ajá, 1 sobre ajá, 1 más coseno de 0, que es 1. Entonces sería exacto. Muy bien, perfecto, Jacqueline, perfecto. Entonces ya nos quedaría 1 por 1/2 y el resultado es 1/2. Eso significa que el límite existe y vale 1/2. Entonces, por favor, tómese un momento. Nos dice el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre el seno de 2x. Entonces, si sustituimos el valor al cual tiende el límite, nos quedaría, pues, seno de 0 sobre 0. O sea, 0 sobre 0. Y pues para que tengamos algunos de los límites que habíamos visto en ¿cómo se llama? Al inicio de este tema de límites trigonométricos, pues lo que tendríamos que hacer para que el argumento de este seno aparezca como denominador, pues será multiplicar por 3x aquí, pero también tendríamos que multiplicar por 3x al numerador. Y luego para que el argumento de la función seno de 2x aparezca, multiplico aquí arriba por 2x y divido también entre 2x. Y ya nada más agrupo y simplifico lo que se tenga que simplificar. Entonces aquí esta x y esta x están de más, las simplifico y me quedaría límite cuando x tiende a 0 de 3/2 de, permítanme, de 3/2 del seno de 3x sobre 3x, que es este 3x que no simplifiqué. Y luego sería por 2x, que es este 2x que no simplifiqué, sobre el seno de 2x. Y ya está. Entonces, si ustedes quieren, lo separamos. Esta constante sale del límite. Me quedaría 3/2 del límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x por el límite cuando x tiende a 0 de 2x sobre el seno de 2x. Y si quieren, hacemos el cambio de variable para que les quede más claro y sea evidente para ustedes. Entonces, en el primer factor decimos que u es igual a 3x y decimos que si x tiende a 0, entonces u también tenderá a 0 porque 3 por 0 pues da 0. Muy bien. Y entonces nos quedaría 3/2 del límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. Y ahora en el segundo factor diremos que si m otra vez es igual a 2x y si x tiende a 0, entonces m también tenderá a 0 y nos quedará el límite cuando m tiende a 0 de m sobre el seno de m. Y entonces ya sabemos cuánto valen esos límites, ¿verdad? Vale 1 cada uno de ellos. Y Sí. entonces el límite existe y vale 3/2. Muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar y seguir. Vamos a calcular este límite. El límite cuando x tiende a 0 del coseno de 3x menos pi sobre x. Si sustituimos el valor al cual tiende el límite, nos quedaría 3 por 0 es 0, menos pi medios nos queda menos pi medios. O sea, nos quedaría el coseno de menos pi medios sobre 0. Y pues sabemos que el coseno de menos pi medios vale 0 y nos quedaría 0 sobre 0. Eso significa que pues tenemos que trabajar ese límite de alguna manera para que la forma indeterminada 0 sobre 0 pues ya no se presente. Y pues como en el argumento de la función coseno aparece una suma de expresiones, bueno, en este caso una resta de expresiones, vamos a usar esa identidad de resta de ángulos. Entonces nos quedaría coseno de A menos B era coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Esa es la identidad que vamos a utilizar. Bueno, aquí es más, porque si en la función coseno, si se están restando los ángulos se suman, y si se suman los ángulos, entonces aquí sería una resta. Eso es lo que pasaría. Bueno, ya está ahí bien, ya la corregimos, esa identidad trigonométrica de resta de ángulos para la función coseno. Entonces, sustituyendo esta identidad en nuestra expresión del numerador, ¿qué me quedaría? ¿Quién me puede decir, por favor? Adelante, Daniela, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Sería coseno de 3x Sí, por coseno de pi medios ajá, más el seno de 3x por el ajá, seno de pi medios. exacto. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Y todo esto sobre X. ¿Y qué dijimos que teníamos que hacer cuando aparecieran funciones trigonométricas valuadas en un ángulo teta específico? ¿Se acuerdan? Calcularlas.
Calcularlo, muy bien. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, calculamos sus valores. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de pi medios? 0, 0, muy bien. ¿Y cuánto vale el seno de pi medios? 1. 1, muy bien. Entonces, ahora sí, nos quedaría simplemente el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre x. Muy bien. Y entonces, para que se parezca a esta forma de límite que ya conocemos su valor, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Podemos multiplicar por 3x. 3x, arriba y abajo. No, por 3x no, porque Por ya aquí 3. está x. Ajá, Ah, solo por por 3. 3. Ajá, Por si no 3. estuviera esta x y fuera una forma indeterminada, pues sí, por 3x. Pero en este caso ya estaba x, solamente para que este argumento se repita aquí, multipliqué por 3, pero ya no es el mismo límite. Para que el límite se mantenga, pues también tengo que multiplicar al numerador por 3, porque 3 entre 3 pues da 1, y eso hace que el límite no se esté alterando. Y entonces, por propiedades de los límites, este 3 que es constante sale del límite y me quedaría 3 veces el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre 3x. Y como su compañera Erika mencionó hace rato, pues como observamos ya que la variable independiente tiende a 0, entonces ya tiene esta forma y ya podemos decir que ese límite existe y vale 1. Entonces 3 por 1 será 3. El límite que nos estaban proponiendo existe y toma el valor de 3. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar este ejercicio. Bueno, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de x más 2 menos seno de 2 entre x. Si sustituimos el valor al cual tiende el límite, que es x igual a 0, entonces nos quedaría seno de 2 menos seno de 2 sobre 0, o sea, 0 sobre 0. Y pues tenemos que usar otra vez identidades de suma o resta de ángulos. Entonces, ¿cuál es la identidad que vamos a utilizar aquí? Pues sería el seno de A más B. ¿A qué es equivalente el seno de A más B? A seno de A por ¿Sí? coseno de B. Sí, muy bien. A seno de B por Sí, coseno de A. exacto, muy bien, por coseno de A. Entonces, bueno, ya utilizando esa expresión, ¿qué nos quedaría, Erika? Quedaría como seno de X más 2. No, porque X es A y 2 Ah, es B. sí. Ajá, Seno de X ajá, por coseno de 2 ajá. más seno de 2 por Un momento, coseno. por favor. Continúa, por favor, Erika. Sí, entonces quedaría como seno de 2 coseno de Ajá, X. exacto. Luego menos seno de 2. Ajá, Todo eso entre X. entre X. Muy bien, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Ya habíamos resuelto un ejercicio como este. Vamos a factorizar en alguna expresión nuestra, ¿cómo se llama? Vamos a factorizar un término común en dos expresiones para llegar a uno de estos límites que conocemos. El límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u y el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos el coseno de u sobre u, porque estos dos ya sabemos que el primero vale 1 y el segundo vale 0. Entonces, ¿qué factorizamos para llegar a estas formas? Adelante, Julieta, te escuchamos. Factorizamos seno, bueno, menos seno de 2. Exacto, muy bien. Entonces pongo menos seno de 2 y lo voy a trabajar solamente en estas dos expresiones. ¿Pero por qué razón? Pues porque, ¿cómo se llama? Requiero que tenga esta forma. 1 menos coseno de u sobre u. ¿Estás de acuerdo, Julieta? Sí. Ajá, adelante. ¿Que multiplica a quién? Que multiplica a 1 Ajá, para dar, permíteme un momento, para que todos tus compañeros lo vean. Que multiplica a 1 para dar esta expresión. Muy bien, Julieta. Y luego... más coseno de X sobre... Bueno, sí. Es que entonces estamos factorizando, ¿qué sería? ¿Qué sería? Ajá. Más coseno de X. Es que Ajá. tenemos un error porque tendría que ser 1 menos el coseno de U. ¿Estás de acuerdo? Factorizar seno de 2 para que quede como menos coseno. No, es que fíjate, en el signo me lo estás diciendo mal, por eso nada más es lo único que está incorrecto, porque si lo multiplicamos por coseno de X,
Porque Porque menos si no por más. quedaría menos Ajá, coseno, ¿no? exacto, exacto. Y Entonces nuestra sería expresión es menos positiva, coseno. ¿estás de acuerdo? Sí, Ajá, muy bien. 1 menos, ajá, coseno de seno X, de X, exacto, todo muy eso bien. sobre X. Exacto, exacto. Todo eso sobre X, muy bien. Ajá. Y luego sería el límite de, por el límite de X cuando tiende a 0. Pero no es por, No, porque, es más, ajá, más, ajá. el El límite límite cuando X tiende a 0, ¿sí? de seno de X sobre X Ujú. por el coseno de X. No, por coseno de 2, porque mira, ya Pues usaste sí, por todo el esto, integral. ya usaste todo eso, ya solo te faltaba usar esta expresión. Sí, Muy bien, por el coseno perfecto. de 2 sobre X. Ajá, listo, ya está. Y entonces ya podemos sacar el límite de estos dos. Pues nosotros sabríamos que aquí el seno de una constante, ¿por qué digo que es una constante? Porque el seno de 2 ya es un valor numérico. Y después el límite de esta expresión que tenemos aquí, pues ya sabemos que vale 0. Después sería más, pues ya sabemos que el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 vale 1. Y el límite de una constante, pues vale la constante. Entonces 0 por seno de 2, pues todo esto da 0. Y simplemente nos queda 1 por coseno de 2, sería coseno de 2. Y esa es la respuesta. El límite existe y vale coseno de 2. Muy bien, entonces tómense un momento para la grabación. Límites de la función exponencial. Tenemos. Esta es la gráfica de la función exponencial que nosotros ya conocíamos. F de x es igual a la x si a es mayor que 1, porque si a está entre 0 y 1, recuerden que la gráfica está reflejada respecto al eje y. Bueno, entonces para esta gráfica, ¿qué pasaría si yo les pregunto cuánto vale el límite de la función exponencial con base a mayor que 1? Déjenme ponerlo así. El límite de a la x cuando x tiende al infinito. Entonces, ¿qué altura está tomando la función a medida que x crece? Eso es lo que sigue. Infinito. Está creciendo cada vez más. Así es. Muy bien, Alejandro. Y entonces, por acá les preguntaría, ¿qué pasa con la función a la x a medida que x toma valores cada vez más negativos? 0. 0, se aproxima a la altura de 0. Muy bien, perfecto. Y eso es lo que está pasando en la función exponencial. A medida que x crece, la función exponencial también crece. Pero a medida que x decrece, la función exponencial se acerca a la altura de 0. Así es, muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar estos dos límites. Y ahorita sí. En esta función exponencial, pero que tiene como base un número entre 0 y 1, por ejemplo, un cuarto a la x, un medio a la x, pues sabíamos que su gráfica se reflejaba respecto al eje y. Y entonces, si ahora les pregunto, ¿cuál es el límite de la función exponencial que tiene base entre 0 y 1 a medida que x decrece? O sea, a medida que x toma valores más pequeños. ¿Cuál dirían que es el límite de esa función? Infinito. Infinito. Muy bien, perfecto. Tiende al infinito o no existe límite. Muy bien, Marian. Ahora, ¿cuánto vale el límite de la función exponencial, pero que tiene como base un número entre 0 y 1? Les repito, como un cuarto a la x, un medio a la x, 2/3 a la x, un décimo a la x. A medida, ¿qué le pasa a esa función a medida que x crece? 0. A 0. Tiende a 0, exacto. Muy bien, perfecto. Entonces tómense un momento para copiar, por favor. Ya con lo que acabamos de ver, ¿quién me puede decir cuánto vale este límite? Entonces, por ejemplo, antes de resolverlo, utilizando las propiedades de las leyes de los exponentes, nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 5 a la x por 5 al cubo. ¿Están de acuerdo? Porque cuando dos números se están multiplicando y tienen la misma base, sus exponentes se suman. Aquí ya estaban sumándose, pero se puede reescribir como un producto. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? ¿O por qué lo reescribí como un producto? Pues para que para ustedes fuera más evidente cuál es la base de esa función exponencial que estoy utilizando. Muy bien. Entonces, ¿quién me quiere decir cuál es el valor de ese límite, muchachos? Adelante, los escucho. ¿Sería infinito? Tiende al infinito, muy bien, porque como la base es un número mayor que 1, si ese 5 se multiplica por sí mismo una infinidad de veces, entonces
se hace un número cada vez más grande. Muy bien, perfecto. Y ahora, ¿cuál sería el límite del inciso 2? ¿Cero? Cero, es cero, exacto, porque como la función exponencial tiene como base un número mayor a 1, pero x decrece, la función exponencial, su gráfica, se está acercando a 0. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el límite del ejercicio 3? 0. ¿Y por qué razón? Ajá, 0, muy bien, perfecto. Porque ahora la base está entre 0 y 1, muy bien. Y a medida que ese número se multiplica por sí mismo una infinidad de veces, pues se va haciendo ese producto cada vez más pequeño. Muy bien. ¿Y cuál es el límite del ejercicio 4? Infinito. Tiende al infinito, tiende al infinito. Muy bien, perfecto. Así es. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno. Fíjense, vamos a hacer el ejercicio 6. Esto sería equivalente a, como tienen el mismo exponente, entonces se puede reescribir como el límite cuando x tiende a infinito de 3 medios a la x, porque tienen el mismo argumento. Y entonces observo que la base a es mayor que 1 y x tiende al infinito. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál es el límite de esta expresión que tenemos aquí? ¿Qué tiende a infinito? Tiende al infinito. Muy bien, perfecto, porque la base es mayor que 1 y x está creciendo. Muy bien, perfecto. Ahora del ejercicio 7, por ejemplo, lo podemos separar como, observen ustedes, sería límite cuando x tiende al infinito de 3 a la x más 2 sobre 3 a la x menos 2. ¿No se ve, muchachos? ¿Sí? Sí Ah, se bueno. ve, profe. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Y después sería el límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x, sobre 3 a la x menos 2. Muy bien, entonces, utilizando leyes de los exponentes, ¿cómo se simplifica la primera expresión, muchachos? 3 a la x más 2 sobre 3 a la x menos 2. Se restaría. Ajá, se restarían. ¿Y qué quedaría, Fernando? Sería 3 a la... Ajá. Sí, no Sí, te ¿no? preocupes, 3 a la... puedes hacerlo paso por paso. Tú dijiste, como se están dividiendo, se restan los exponentes porque tienen la misma base. Entonces sería 3 a la x más 2 menos x menos 2. Y luego, en la segunda expresión nos quedaría límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x sobre 3 a la x por 3 a la menos 2. Entonces continuamos y aquí abajo voy a continuar. ¿Cuánto queda esa resta que tú propusiste, Fernando? Sería 4. Exacto, o sea, quedaría 3 a la 4. Muy bien, perfecto. Y después sería más el límite cuando x tiende a infinito de 3 a la 2 se puede subir, perdón, 3 a la menos 2 se puede subir al numerador como 3 al cuadrado. Y luego 2 a la x y 3 a la x tienen el mismo exponente. Entonces se puede escribir como una sola expresión que sería 2/3 elevada a la x. Y entonces ya podemos dar una conclusión de estos límites. El primero vale 3 a la 4. ¿Cuánto sería 3 a la 4? 81. 81, muy bien. El límite de 81 cuando x tiende a infinito es 81. ¿Y ahora cuánto vale el límite de esta expresión? ¿Y por qué razón? A medida que x tiende al infinito. ¿Cuánto vale y por qué? 0. 0, muy bien. ¿Por qué razón, Daniela? Porque es menor que 1. Exacto, muy bien. Perfecto. Entonces tómense un momento para. Entonces, límites de la función logaritmo natural. Esta nosotros sabemos que es la gráfica de la función logaritmo natural, la cual es la función inversa de la función exponencial. Entonces, aquí observamos que a medida que x crece, la función logaritmo natural también crece. Entonces, si nos piden límite de la función logaritmo natural a medida que x crece, pues diremos que tiende al infinito. Y por otro lado, pues no podemos sacar el límite de la función logaritmo natural de x cuando x tiende al menos infinito, porque la función logaritmo natural no está definida para los negativos. Entonces, lo que sí podemos hacer es sacar el límite de la función logaritmo natural a medida que x se acerca al valor de 0, pero por la derecha, porque si me aproximo a 0 por la izquierda no hay gráfica, no puedo sacar ese límite por la izquierda.
Por eso lo puedo sacar solamente por la derecha. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿qué le pasa a la gráfica de la función logaritmo natural de x a medida que x se está aproximando a 0 por la derecha? Pues observamos que esta está decreciendo, o sea, está tendiendo al menos infinito. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar estos dos límites. Me voy a reanudar la grabación. Entonces nos dice, para la función y igual a logaritmo natural de x cuadrada determina esos límites. Entonces nosotros vamos a partir del concepto de dominio de una función. Entonces nosotros sabíamos que el dominio de una función se define como el conjunto de valores que toma su variable independiente que haga que la función exista y arroje valores reales. Entonces, para que la función logaritmo natural exista, su argumento, que en este caso es x cuadrada menos 4, tiene que ser positivo, mayor que 0, no igual que 0, porque el logaritmo de 0 no existe, pero tiene que ser positivo. Entonces es una desigualdad de grado 2. ¿Cuál sería su solución? ¿Cuál es la solución de esa desigualdad de grado 2? ¿Cuál es el conjunto solución? X perteneciente a qué intervalo o intervalos. ¿Qué valores puede tomar X para que esto sea positivo? ¿Qué me puede decir, por favor? Recuerden que las desigualdades... Ajá, Paula, te escucho. Sería de menos infinito a menos 2. Y Sí, de 2 a abierto, exacto. sí, Unión de abierto. 2 a infinito, exacto. O sea, significa que la gráfica de esta función solamente va a existir de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. Entonces su gráfica será más o menos así. Pongan mucha atención. Entonces aquí está el menos 2 y aquí está el 2. Entonces me estoy aproximando a menos 2 y está tendiendo al menos infinito. Me aproximo al 2 y está tendiendo al menos infinito. Esta es la gráfica de esa función logaritmo natural de x cuadrada menos 4. Porque si x es un número negativo muy grande, entonces un número, por ejemplo, menos 100 al cuadrado nos queda menos 1000, ¿no? 100 por 100 sería... 10.000, perdón. Sería 10.000 positivo, pero 10.000 menos 4 nos queda 9.996. El logaritmo de 9.996 es un número entero positivo. Entonces, a medida que x está decreciendo, la función logaritmo natural está creciendo en altura. Y por otro lado, a medida que me aproximo a menos 2 por la izquierda, o sea, menos 2.1, menos 2.01, etcétera, esta expresión al cuadrado se está acercando a 0, perdón, se está acercando a 4, y 4 menos 4 pues se está aproximando a 0, y a medida que el logaritmo se aproxima a 0, pues este tiende al menos infinito, por eso la gráfica. Y entonces ahora sí, a partir de esto, ¿quién me puede decir cuánto vale el límite de la función logaritmo natural de x cuadrada menos 4 cuando x tiende a menos infinito? Aquí está, esto es menos infinito, a la izquierda. ¿Quién me puede decir? Las escucho y los escucho. Muchachos. Adelante, adelante. ¿A menos infinito? ¿A menos infinito? ¿No? Infinito. A infinito. Es que, ¿cómo se llama? Recuerda, esta es la gráfica. Entonces era menos 2 y 2. En este intervalo no hay gráfica, solamente en los extremos. Y entonces les decía, miren, su gráfica es esta. Y ya les dije por qué razón. Porque estamos diciendo que si estoy tomando un número negativo muy grande, entonces lo que está pasando es que ese número al cuadrado, aunque es negativo, se hace positivo. Y si a ese número muy grande le resto 4, pues sigue siendo un número muy grande. Y el logaritmo de un número muy grande, pues es un número grande también. Entonces, por eso tiene este comportamiento. Está creciendo cuando tomo valores a la izquierda de menos 2. Pero si me acerco cada vez más a menos 2, pues se va aproximando esta diferencia a 0. Y el logaritmo natural de 0 tiende al menos infinito. Por otro lado, cuando me aproximo a 2 por la derecha, pues también este cociente, esta diferencia se está aproximando a 0 y el logaritmo de 0 tiende al menos infinito. Pero a medida que x toma valores más grandes, pues la función logaritmo natural va creciendo. Muy bien. Entonces tú dijiste, el límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo de x cuadrada menos 4 tiende al menos infinito. O sea, tú estás diciendo que la altura de esta función, a medida que x toma valores más pequeños, su altura está apuntando hacia abajo, y eso no es cierto. ¿Sí te das cuenta? Sí.
Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Infinito. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora el límite de la función logaritmo natural de x cuadrada menos 4 cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, porque por la derecha pues no hay gráfica, por eso no me puedo aproximar por la derecha. Entonces, Montserrat, ¿quieres decirme o tienes alguna duda? Bueno, se acercaría a 0, ¿no? No, porque recuerda, ¿qué le está pasando a la gráfica de la función a medida que x se está acercando a menos 2 por la izquierda? No se está aproximando a 0, porque la altura 0 es esta. Y yo veo que la gráfica todavía está decreciendo más. ¿Estás de ok, acuerdo? se está aproximando a menos infinito, ¿no? Exacto, tiende a menos infinito. Muy bien. Ahora sí, Daniela, te toca a ti el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de x cuadrada menos 4. ¿Quién sería? ¿Y por qué? ¿Quién sería y por qué? O bien, si tú quieres, me puedes decir el límite del logaritmo natural de x cuadrada menos 4 cuando x tiende a 2 por la derecha, el que tú quieras, este o este. Ajá, según yo, el de cuando tiende a 0 Ajá. no existe porque solo Así es, muy bien, Daniela, muy bien. Esa es la respuesta. No existe porque solo existe porque su no hay límite gráfica, a la porque no hay izquierda. gráfica de la Ajá, función sí. en ese valor. Así es, Daniela, muy bien. Muy bien. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Después, Jessica, adelante, te escuchamos con el siguiente. El límite del logaritmo natural de x cuadrada menos 4 cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Quién sería? ¿Tiende a menos infinito? Así es, muy bien, perfecto. Tiende a menos infinito. ¿Y quién me dice el último? Ya nada más para terminar esta parte. El límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x cuadrada menos 4. Adelante, adelante. Bueno, en la gráfica podemos observar que a medida que x toma valores más grandes, la función está tomando una altura cada vez mayor. Entonces diremos que el límite de esa expresión tiende al infinito. Muy bien, entonces tomemos